Señales de los sistemas de comunicaciones. Un sistema de comunicación es una agrupación que utiliza diferentes dispositivos que sirven con la determinación de transmitir, emitir y recibir señales de cualquier índole, como pueden ser voz, audios, fotos, videos, entre otros. Estas señales pueden ser analógicas, digitales, eléctricas y ópticas. A continuación, mediante un gráfico se explicará la manera que se utilizan los tres elementos básicos que son un transmisor, medio de transmisión y receptor. Estos tres elementos básicos, un transmisor, el cual se encarga de generar la señal que se desea y acoplarla de tal forma que pueda viajar a través del canal, mediante procedimientos como modulación, filtrado, codificación, entre otras cosas. Un medio de transmisión, el cual será el canal mediante el cual la señal va a viajar, y puede ser desde fibras ópticas, cables coaxiales, hasta el mismo aire. Y finalmente, un receptor, que realiza el procedimiento inverso de transmisor con la finalidad de reconstruir la señal y que ésta sea lo más parecida a la original. Los sistemas de comunicaciones se dividen en dos señales principales, que son las señales analógicas y las señales digitales. Las señales analógicas. Este tipo de señales son recomendadas para transmitir videos y audios, ya que son un tipo de señal generada por un sistema electromagnético, porque mediante ondas senoidales se pueden expandir y pueden ser receptadas por cualquier artefacto que tenga alineados parecidos o específicos. Sus características son que se distribuye sin importar el contenido que se desee enviar. Usa amplificadores para mejorar la señal y así obtener un proceso directo y en tiempo real. Son susceptibles al ruido e interferencias electromagnéticas. Casi no consume ancho de banda a diferencia de la señal digital. Sus elementos principales son amplitud. Se refiere a la distancia máxima que se emite la señal, es decir, entre el punto más alejado que se encuentra la onda y el punto de equilibrio. Periodo. Es el tiempo de espera que se demora el nuevo ciclo para volver a enviar su señal. Frecuencia. Es la magnitud por el cual se miden los números de ciclo de cada periodo de señal que se ejecutan por segundo, que es el hercio. Un ejemplo claro de una señal analógica es el habla por medio de un micrófono, ya que este actúa como un transductor. Lo que hace es convertir la señal de voz, que también son llamadas ondas de presión, en una onda de tensión analógica, en donde la frecuencia y amplitud pueden ser variables. Esta señal es continua, porque si se coloca en un plano cartesiano, se encuentra en la parte del eje de la X, el tiempo, y el eje de la Y, el voltaje o amplitud de señal. Luego viene el modulador, que es un portador de señal analógica con mucha más frecuencia. La característica principal es su amplitud, fase y frecuencia constante, para luego utilizar un amplificador y una antena que es transductor, que convierte las señales de tensión a electromagnéticas, donde será enviada la señal propagándose en la troposfera. En la recepción es capturada por la antena receptora. En la demodulación se multiplica la señal recibida por la señal portadora. De esta manera se obtiene en banda base. Las señales digitales son una manera de cómo transmitir los datos que debe convertirse en valores discretos, que son el código binario 0 y 1. Con estos valores se puede trabajar en el área de informática en conjunto con los equipos. Sus características son que conviven con sistemas digitales como CD-ROM, estéreo, entre otras cosas. Es posible la regeneración de señales, es posible la detención y corrección de errores. El procesamiento digital requiere menos potencia eléctrica, componentes más pequeños y en ocasiones es de menor precio. Son sensibles a la sincronía entre elementos conectados. Sus principales elementos son altura de pulso. Es el nivel de alto, que es 1, y el bajo, que es 0. Esto sería parte eléctrica que posee la señal. La duración. Básicamente es el tiempo de espera que tiene el pulso eléctrico. Frecuencia de repetición. Es la cantidad de veces que se puede repetir el pulso por segundo. Una señal digital es una secuencia de pulsos de tensión discretos y discontinuos, donde cada pulso es un elemento de señal. Las señales digitales se clasifican en dos formas, por su naturaleza eléctrica, que puede ser unipolares y bipolares, y por sus números de estados, que pueden ser binarias, ternarias, entre otras cosas. Si hablamos de su naturaleza eléctrica,
de las unipolares son las señales donde todos los elementos de la señal tienen el mismo signo. Esto quiere decir que todas son positivas o todas son negativas. En cambio, las bipolares tienen 3 valores, que son positivo, negativo y 0. El nivel de voltaje 0 se utiliza para representar un bit 0. Los bits 1 se codifican como valores positivos y negativos de forma alternada. Si el primer 1 se codifica con una amplitud positiva, el segundo lo hará con una amplitud negativa, el tercero positiva y así sucesivamente. Siempre se produce una alternancia entre los valores de amplitud para representar los bits 1, aunque estos bits no sean consecutivos. En cambio, si hablamos de los números de estados, esto es que en los sistemas que emplean las señales digitales suelen apelar a la lógica binaria de 2 estados, los cuales son reemplazados por unos y ceros, que indican el estado alto o bajo del nivel de la tensión eléctrica. Un ejemplo claro de una señal digital son las cámaras digitales, ya que poseen un software interno que varían entre el modelo o fabricante. Además contiene un sensor de luz, que es una pieza con un equipamiento electrónico conocido como CCD, que significa dispositivo de carga acoplada, y CMOS, que significa semiconductor complementario de óxido metálico. Ellos se encargan de transformar la luz en combinaciones binarias, que son decodificando las fotos cuando se la descargan a un ordenador. Al momento de recibir la luz CSD, toma cada una de las combinaciones, brillo y color, y las transforman en una energía eléctrica específica cada uno de los cuadrados con píxeles, obteniendo la imagen capturada. Ya que se definieron estos dos tipos de señales, se puede hacer una comparación de las ventajas y desventajas de las dos. Como ver, las ventajas de los sistemas analógicos pueden ser instantaneidad. En los sistemas analógicos la señal se procesa en tiempo real, por ejemplo, cuando usamos un parlante o un micrófono. Economía. Los dispositivos basados en sistemas analógicos son más baratos que los digitales. Fidelidad. La calidad de la señal es más fiel a la realidad y no es tan fácil de manipular. Las grabaciones de audio en antiguos sistemas analógicos son un ejemplo de ello. Pero sus desventajas son el ruido. Los sistemas analógicos son más susceptibles a las perturbaciones de la señal y eso puede interferir en la calidad de los datos que transmiten. La degradación. A medida que se repite la transmisión de los datos, estos van perdiendo calidad. Y las dificultades técnicas. Si se presenta alguna falla en un dispositivo analógico, es mucho más difícil de reparar. Además, los sistemas analógicos no pueden ser reparados de forma remota. En cambio, las ventajas que tienen los sistemas digitales es que son de menor tamaño. Los dispositivos basados en sistemas digitales tienden a hacerse cada vez más pequeños. La eficiencia. La información digital se almacena rápidamente y en cantidades cada vez más grandes. La precisión. Como los sistemas digitales solo admiten valores discretos, son mucho más precisos. El diseño. Los dispositivos basados en sistemas digitales tienden a hacerse cada vez más fáciles de diseñar. Y la estabilidad. Los sistemas digitales son menos susceptibles al ruido, es decir, a todas las posibles perturbaciones de la señal. En cambio, sus desventajas son la conversión. La naturaleza de las variables físicas es analógica, como son sonido, temperatura, distancia, peso. Por lo tanto, es necesario usar un conversor para transformarlas en datos digitales. También el ancho de banda. La transmisión de señales en un sistema digital requiere de un ancho de banda mucho mayor que un sistema analógico. Y la alteración. Los sistemas digitales pueden alterarse o manipularse con relativa facilidad con respecto a los analógicos. Señal eléctrica es una magnitud cuyo valor e intensidad depende del tiempo. Son generadas por algún tipo de fenómeno electromagnético. Pueden ser señales de continua o señales de corriente alterna. Sus características son la diferencia de potencial o tensión, que son entre dos puntos cargados eléctricamente en el transcurrir del tiempo, y la variación de la corriente en el transcurrir del tiempo en analizar la corriente que pasa por un conductor.
Los elementos que conforman una señal son amplitud, es el valor máximo tanto positivo como negativo que puede llegar a adquirir la onda. También es la distancia máxima que separa cada partícula de su punto de equilibrio. Frecuencia es el número de oscilaciones que una onda efectúa en un determinado intervalo de tiempo. Fase es el momento o punto en el que dos señales se encuentran en un instante determinado. Estas se clasifican en analógicas si varían de forma continua en el tiempo y digitales si varían de forma discreta, con parámetros que presentan saltos de un valor al siguiente, por ejemplo los valores binarios 0 y 1. Aquí tenemos un ejemplo que es un amplificador de sonido, es una señal eléctrica pura. Señal óptica es aquella que es transmitida a través de la luz. Hoy en día el medio moderno más conocido en la comunicación óptica digital es el cable de fibra óptica. Consiste en un transmisor que codifica el mensaje dentro de una señal óptica, un canal que transporta la señal a su destino y un receptor que reproduce el mensaje desde la señal óptica recibida. Los elementos son transmisor. La información a enviarse suele tener su origen a partir de computadoras o sistemas telefónicos, es decir, información en ondas electromagnéticas. Fibra óptica, conducto por donde viaja la señal. La luz recorre el cable generalmente en zigzag. Regenerador óptico. Para evitar que se degrade la señal después de ciertas distancias es necesario utilizar un regenerador óptico. Una señal de la fibra será cargada con láser. Receptor óptico. Para finalizar el proceso de transmisión, el receptor óptico invierte el proceso del transmisor, convierte la energía luminosa nuevamente en energía electromagnética. Su clasificación se basa en el modo de propagación de la luz. Existen dos tipos de fibra óptica, monomodo y multimodo. El monomodo son enfocadas en la transmisión de datos a mayores distancias y el unimodo, a diferencia del monomodo, un multimodo tiene la capacidad de transmitir múltiples rayos de luz. Sus características son capacidad de transmisión, al ser tan delgadas y múltiples fibras pueden funcionar en un solo cable. Baja debilitación de señal. Gracias a los regeneradores, la señal puede viajar enormes distancias sin atenuar la señal. Vamos a hablar de las técnicas de emulación digital. Las técnicas de emulación digital es la acción de modificar algún parámetro de una onda alterna portadora de modo que codifique la variación de una señal moduladora discreta carente de las características apropiadas para ser transmitidas en el espacio. Una de las principales técnicas de emulación digital es la modulación por variación de amplitud, ya que es una forma de emulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los datos enviados. La modulación en amplitud funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en relación con la información que se envía, contrastando así esta con la modulación de frecuencia, en la que se varía la frecuencia, y la modulación de fase, en la que se varía la fase. Otra es la modulación por variación de frecuencia, que es una técnica de emulación angular que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. La modulación de frecuencia se usa comúnmente en la banda de muy alta frecuencia para radiodifusión de la música y el audio, y de audio en televisión analógica. También está la emulación por desplazamiento de fase, que es una forma de emulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con la emulación de fase convencional es que permite la variación de fase es continua. Las características de las técnicas de emulación de amplitud, de frecuencia y desplazamiento de fase. Las variaciones de amplitud de las moduladoras se incorporan a la portadora en un modulador AM. La señal modulada obtenida de este modulador es la señal portadora modulada en amplitud, cuya envolvente tiene la misma forma de onda de la moduladora.
Frecuencia. La modulación de frecuencia consiste en variar la frecuencia de la onda portadora de acuerdo con la intensidad de la onda de información. La amplitud de la onda modulada es constante, igual que la de la onda portadora. El desplazamiento de fase, el índice de modulación es pequeño. Su espectro de frecuencia es similar a la de amplitud. Se diferencian en que la amplitud de las armónicas se ve afectada por la frecuencia, superponiéndose a la frecuencia. Existe una coincidencia entre el ancho de banda necesario para la amplitud y para la frecuencia de banda reducida. Modulación de desplazamiento de fase (PSK). La modulación por desplazamiento de fase (PSK) es un esquema de modulación digital basado en el cambio o modulación de la fase inicial de una señal portadora. PSK es utilizado para representar información digital como dígitos binarios 0 y 1. Es también aplicado en redes inalámbricas de área local, WAN, tecnología Bluetooth y estándares de ubicación por radiofrecuencia, utilizados en pasaportes biométricos y sistemas de pago sin contacto. Existen tres principales modulaciones digitales: PSK, donde tenemos modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK, y modulación por desplazamiento de amplitud, ACK. Modifican las señales base para la comunicación de datos y transmiten datos modificando la fase de una señal. Bien, aquí tenemos dos tipos comunes de PSK que son los siguientes: QPSK, Quadrant Phase Shift Key, que utiliza 4 fases para codificar 2 bits por símbolo. También tenemos BPSK, Binary Phase Shift Key, tipo de PSK más simple que utiliza 2 fases separadas por 180 grados. Estos esquemas PSK son más complejos, pueden usar más de 4 fases para la transmisión de datos y su máximo es de 8. Características de la técnica PSK. Como primer punto, tenemos que la potencia de todos los símbolos es la misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras. Es menos susceptible a errores en comparación con modulación ACK. En segundo punto, tenemos que la modulación PSK solo permite la demodulación de tensión síncrona. Esto se debe a que la señal de PSK tiene una envolvente constante, de manera que no puede emplearse un detector envolvente. Tercer y último punto, tenemos que existen dos tipos de modulación PSK. Tenemos PSK convencional, que significa la que es la variación de la fase, se refiere a la fase de la portadora sin modular, y como segundo tipo tenemos que la PSK diferencial. Es diferencial puesto que la información no está contenida en la fase absoluta, sino en las transiciones. Ejemplos de dispositivos que evidencian principales técnicas de modulación PSK. Tenemos el área local inalámbrica, tecnología Bluetooth, estándares de identificación por radiofrecuencia y por último estándares de identificación por radiofrecuencia en sistemas de pago sin contacto. Aquí tenemos la modulación de amplitud en cuadratura o QAM. Es una modulación digital en el que el mensaje está contenido tanto en la amplitud como en la fase de la señal transmitida. La modulación QAM consiste en modular por desplazamiento en amplitud ACK de manera independiente. Cuenta con 2 señales portadoras que tienen la misma frecuencia, que de esta manera están desfasadas entre sí 90 grados. La señal modulada QAM, que es el resultado de la suma de ambas señales ACK. Ambas pueden operar por el mismo canal sin ninguna interferencia mutua. De este momento que sus portadoras, al tener ese desfase, se les denomina cuadratura. Aquí presentamos un ejemplo de modulación de amplitud en cuadratura transmisora de 16 QAM en un diagrama de bloques. Bueno, en la parte superior izquierda tenemos 4 bits de entrada, que este transmisor de 16 QAM
Como vemos, tenemos 16 posibles fases de salida. Entonces vamos a trabajar con 4 bits de entrada, que son Q y Q' y I'. Observamos que por sí va por el canal Q', y por el canal I'. De igual manera tenemos un convertidor de 2 a 4 niveles. Veamos una característica importante, que la frecuencia del bit está dividida en 4, porque esa señal de entrada que tiene una frecuencia del bit total, porque es unos datos en serie que me están convirtiendo en 4 bits distintos. Es decir, estamos convirtiendo en paralelo y cada bit está identificado con un cuarto de una frecuencia. Entonces tenemos canal I, que es el superior, y el canal Q, que es el inferior. En el canal I y I' tenemos otra vez los convertidores de 2 a 4 niveles que me identifican estos convertidores, que bueno, ahora van a entrar 2 bits ahora en este transmisor de 16 QAM identificados como el I y I'. Y en el canal Q, que va a ingresar al convertidor de 2 a 4 niveles, le ingresa Q y Q'. Lo mismo, se utiliza una modulación de amplitud de pulso porque estamos ingresando señales digitales que nos van a resultar 4 posibles señales de salida en cada una de estas dos partecitas. Esas señales de salida van a estar multiplicadas por la portadora de referencia, que es la señal seno sub CT, o por la portadora de pase 90 grados, que es la coseno omega sub CT. Esas señales van a estar sumadas y luego filtradas para solamente dejarla pasar la señal de la portadora y obtener entonces la salida de 16 QAM. En otras palabras, tenemos unos convertidores de serie paralela, que está en el divisor de bits, unos convertidores de nivel, 2 moduladores balanceados, y para que haya modulación necesitamos las portadoras de referencia. Esa misma portadora para el canal y se va senoidal, y por un canal curso se me va cosenoidal. Finalmente se suman y se filtran. Este es el principio de funcionamiento de este transmisor. Características de la técnica QAM. Como primer punto tenemos que puede enviar sus constelaciones para enviar más bits, aumentando un poco su ancho de banda. En segundo punto tenemos que posee mayor capacidad para acarrear grandes cantidades de información respecto a los métodos de modulación analógica. Como tercer punto y última característica tenemos que provee transmisiones de mejor calidad, además de la compatibilidad con servicios digitales de datos. Ejemplos de dispositivos que evidencian principales técnicas de modulación QAM. En la parte izquierda tenemos el medidor de análisis de señal QAM y en la parte derecha tenemos el analizador de espectro de flujo de transporte.